La mente es un receptáculo que por algunas de sus funciones tiene la característica de atraer la conciencia y depositarla en ella, y a su vez permitir un reflejo que es el saber, el conocer, el aprender. Toda superficie refleja, absorbe y permeabiliza, por ejemplo, la luz. Si la mente fuese un espejo, entonces la luz que se recibe del sol sería idéntica a la que se emite a través del espejo mismo. Eso sería una mente con discernimiento, con viveka. La conciencia es previa a la mente, pero se asocia a la mente para poder que la criatura, el individuo, tenga conciencia de sí mismo. A esa conciencia de sí mismo como individuo la colocamos con ese, pero la conciencia que emite la energía primaria y básica la llamamos conciencia. La conciencia es un continuo, sin límites ni fracciones. Y la conciencia es esa chispa propia de la conciencia total que opera asociada a la mente. El problema entonces aparece y es, ¿por qué surgen conciencias de la conciencia? Esta pregunta metafísica se soluciona con el concepto de Maya. Maya es una operatividad, es la ilusión, es una operatividad que ocurre en la mente, que dependiendo de la naturaleza del atributo sobre el cual se refleja la conciencia, pues aparecen diversas conciencias. La conciencia es un atributo absoluto, genérico. La conciencia es un continuo de saber y conocer, de saber que se sabe y saber, no diferenciado, sin límite. Pero debido a la operatividad de la mente, ocurre mucho como cuando el sol refleja sobre la luna. Su superficie tiene absorbencia, entonces no la totalidad de la luz se refleja sobre la Tierra, sino solamente una parte. Esa fracción operativa que la mente advierte y permite se llama conciencia con ese. Cuando la mente está suficientemente equilibrada, cuando la materia mental que la produce está suficientemente quieta, cuando es altamente sádvica, se suele decir también, entonces la mente se convierte en un espejo. Deja la operatividad de ser la superficie de la luna para ser la operatividad de un espejo. Y de esa manera entonces la conciencia se convierte en conciencia. Entonces el Atman se convierte en Brahman. El Atman es idéntico a Brahman. Entonces se dice, hay en Atma Brahman. Este Atman es Brahman. Esta conciencia individual es la conciencia absoluta. Para los términos genéricos, a través de la cognición, donde siempre hay un testigo diferenciado, pues planteamos el término conciencia con ese y hablamos de ella como una operatividad de un individuo, en diferentes gamas donde hay un testigo que todavía no alcanza la no dualidad total. Cuando se alcanza la no dualidad total, como es el caso del Atman, entonces se habla de la conciencia del Atman, no de la conciencia del Atman, porque no hay un rasgo de individualidad en esa operatividad cognitiva.